Vamos a empezar con este primer tutorial sobre Rhino para trabajar en este programa que nos va a permitir tener un poco más la visión sobre la parte formal, sobre elementos formales en arquitectura. Una vez que nosotros hemos iniciado Rhino, al ingresar al programa, nos aparece una pantalla y seguramente cuando demos eh, el inicio del programa, que nos sale de esta manera, ¿sí? Nos sale la opción de iniciar un nuevo modelo o abrir otro. En este caso, a mí me sale ya otros programas que tenía. Pero a ustedes les va a salir y, por ejemplo, yo tengo una plantilla en la que trabajo yo, que es arquitectura, que yo la he creado con ciertas características que después cada uno la puede eh, poner. Pero inicialmente lo que tendríamos que trabajar es con la plantilla que dice objetos grandes en metro. Tiene una serie de plantillas que tiene Rhino, las cuales uno puede escoger de acuerdo a lo que va a trabajar. Si tendríamos que diseñar, por decirles, piezas de reloj, tendríamos que trabajar en objetos pequeños en milímetros. ¿No es cierto? O si tuviéramos que trabajar, por decirles, en diseño de muebles, podríamos trabajar en objetos pequeños en metros. Entonces, como nosotros vamos a hacer elementos en arquitectura, seleccionamos objetos grandes en metros. Y les va a salir una ventana. ¿Cuál es aquí? eh, ¿Cuál es aquí lo importante? Lo importante es que Rhino nos permite poder trabajar en 4 ventanas al mismo tiempo. La ventana superior, una vista frontal, una vista de derecha y una perspectiva. Que igualmente están, si ustedes se fijan, están en esta parte de este submenú, donde yo puedo, aquí seleccionada, están que me vean 4, o si no, si yo solamente quisiera trabajar en esta vista solamente de perspectiva, puedo darle en este objeto de solamente una y solamente me va a quedar la vista de perspectiva o en la cual yo pueda igualmente seleccionar aquí, ¿sí? O si no, la opción de marcar y tener las 4 vistas al mismo tiempo, que es lo importante. Rhino tiene en esta parte de acá, que es un submenú, que es en lo que yo tengo opciones de trabajar de acuerdo a lo que yo voy teniendo. En este caso debe estar seleccionado lo que dice Gumball y cuando pongo forzado a las rejillas me hace dibujos que solamente van a estar en forma ortogonal de acuerdo a la rejilla que está. Aquí Rhino la vista superior, por ejemplo, nos muestra solamente los ejes X y Y, marcados los X en rojo y los Y en verde. Y nos marca un punto de origen que se ve en las 4 vistas que yo estoy viendo. Todos los dibujos que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a diseñar o a ver, tenemos que partir desde este punto cero porque es un punto referencial. ¿Sí? Entonces siempre lo que vayamos a diseñar va a partir de ese punto cero o vamos a partir de ese punto cero. Después tiene acá en predeterminado, estos son los layers, ya el programa automáticamente me da los layers, yo aquí puedo, donde dice más, puedo crear un nuevo layer para algo determinado y simplemente habilitando o deshabilitando en este caso los símbolos del foquito o del candado, puedo habilitar o puedo bloquear los layers de esta figura. ¿Sí?
aquí por si hay alguna selección. Aquí hay elementos que yo mantengo constante, que es que me marque un fin, el fin de los objetos, que me marquen los puntos del objeto. No marco cerca porque puede llegar a confundirme. Entonces, con fin y punto, punto medio, centro e intersección son los elementos que me permiten a mí tener una certeza de que estoy, por decirles, en una línea seleccionando el inicio o el final. ¿No? Vale decir que eso, por ejemplo, si yo tengo una línea, al dibujarla, si yo voy a seleccionar, me va a marcar para hacer otra figura, me va a marcar fin o me va a marcar fin, que son los puntos en los cuales yo puedo, estoy seguro que ahí puedo generar otra figura. Bien, para eso son este punto de acá. Otra cosa importante que tiene el Rhino, que se parece mucho a lo que es el AutoCAD y es el Archicad, es la utilización de esta ventanita que dice comando, donde yo puedo escribir, por decirles línea, ¿no? El comando que yo quiero, y me va a salir las opciones que tengo para hacer una línea. ¿Sí? Cuando yo quiero deseleccionar cualquier cosa y volver al punto cero, al punto original, tengo que apretar la tecla Escape y todo vuelve a la normalidad. ¿Cuál es la ventaja que tiene Rhino 5 y en este caso Rhino 6, que es para Mac? Es que ya la paleta de herramientas me dan la opción. Por ejemplo, si yo tengo aquí línea, ¿no es cierto? Me dice polilínea y tiene una flechita hacia abajo, significa que si yo le doy con el mouse, apretando sin soltar, me da todas las opciones de hacer una línea, polilínea, un segmento, línea desde un punto medio, todas las alternativas con las cuales yo puedo trabajar de línea de acuerdo a lo que yo vaya a diseñar. Y, no, y igualmente con la herramienta, por ejemplo, de caja, me da la opción de hacer una caja, es decir, un cubo, desde una esquina, a través de una diagonal, desde 3 puntos, desde centro, delimitadora o respecto al plano C. Entonces tengo varias opciones para dibujar un cubo, una esfera, una elipse, en el caso de la esfera, por ejemplo, desde el centro, de diámetro, todas las figuras que puedo yo tener, de acuerdo a cada una de ellas, cuando aparece una flechita, es porque tiene opciones para poder trabajar. Extrusión de sólidos, por ejemplo, puede hacer cualquiera de estas formas, que muchas de ellas las vamos a ir viendo conforme van las herramientas. Entonces aquí tenemos una serie de herramientas que nos van a ir sirviendo. Las primeras son respecto a líneas, polilíneas, círculos, elipse, arcos, rectángulos, polígonos. Aquí como empalmar diferentes, una serie de formas de cómo puedo yo empalmar figuras, líneas, etcétera, etcétera, entender, unir las diferentes formas. Entonces eso me permite a mí trabajar, ¿no es cierto?, con una serie de herramientas, herramientas de corte. Cada una de estas vamos a ir conociendo conforme vamos trabajando. También aquí puedo tener la opción de los paneles, las capas o los layers, cómo puedo hacer. Aquí igual puedo activar una capa, desactivar una capa. Si yo le doy desactivar una capa, me va a salir aquí el objeto que yo quiero hacer. Entonces son series que vamos a ir viendo. Igual aquí de ocultar objetos, mostrar objetos. Si yo pongo ocultar objetos, me va a salir qué nombre de objeto. Al dibujar un objeto yo le puedo dar el nombre. Pero eso vamos a ir conforme. Pero ahorita lo que nos interesa es que ustedes conozcan la interfase de Rhino. Rhino tiene aquí la ventana de ayuda, ¿sí?, donde yo puedo irme directamente a ayuda de Rhino. Y si yo estoy conectado a internet, me favorece
mucho para ir conociendo. ¿Cuál es la ventaja de esta ayuda? ¿Sí? Que tiene ya una serie de tutoriales, tanto en Rhino, en Vimeo como en YouTube, ¿no? Y puedo yo, por ejemplo, si le doy dibujar líneas y curvas, ¿no? Me muestra inclusive gráficamente las imágenes y cómo yo puedo dibujar, ¿sí? Cómo puedo yo trabajar con las figuras. Por ejemplo, vamos a poner para ver dibujar objetos de malla. Si yo le doy para que me busque, me va a buscar en todos los ítems que yo tengo aquí para poder trabajar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, como las herramientas de mover, de cortar, de rotar, cambiar el tamaño. Si le doy a escalar, inclusive tiene aquí, fíjense, un video que muestra cómo se hace lo que uno está buscando. Entonces es fácil encontrar. La ventaja que está en español y que podemos trabajarlo. Y les muestra, fíjense ustedes, el video de cómo hacerlo. Entonces es un programa que inclusive sin mucha ayuda, uno puede empezar a trabajar, a conocerlo, ¿no? Esa es la ayuda de RIM. Como hemos visto hace un momento, tenemos las cuatro ventanas que nos permiten a nosotros eh, trabajar. Por ejemplo, si yo selecciono un cubo, hacerlo en esta primera opción, yo puedo agarrar y dibujarlo el cubo, ¿no es cierto? Puedo directamente dibujarlo y fíjense ustedes, lo he hecho en superior. Y si me voy a vista de perspectiva o a la vista derecha o a la vista frontal, yo puedo jugar el cubo hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de poder trabajar. Y ya yo tengo hecho el cubo, sin mucho hacer. Yo tengo aquí ya la figura. Cuando selecciono, se me coloca de forma amarilla y puedo yo con las flechas desplazar, si lo agarro en el centro, ¿sí? Puedo modificar o puedo cambiar esta figura desplazando, porque me está mostrando este punto con los tres ejes, me indica que yo puedo, ¿sí? Desfasarme a los lados que yo quiera, ¿no? Agarrando siempre de ese punto para poder transformar. Si yo quiero que ver este cubo, por ejemplo, ¿es cierto? Me voy a sólido y eh, en sólido puedo ver, ¿no es cierto? Igualmente las mismas herramientas de caja, las mismas herramientas las veo en este tema de los menús de la parte de arriba. Si yo me voy a vista, fíjense ustedes, aquí tengo estructura alámbrica y alámbrica que está tiqueada para verlo, el objeto en esa forma. Pero puedo cambiar y puedo ponerle sombreado y el objeto se me va a sombrear en la imagen donde yo estoy trabajando. Si yo me voy a la parte derecha y le pongo sombreado, ahí me va a aparecer. ¿Sí? Solamente en la parte donde yo voy trabajando. Si le pongo renderizado, me da una vista del objeto terminado en un renderizado como si fuera de un programa, ¿no? Más adelante, cuando vamos necesitando, vamos a ver que a este objeto le podemos poner un material
una textura, le podemos poner un material, ¿no es cierto? A ese objeto le podemos poner un material, ¿no? El Rhino tiene materiales predeterminados, pero por ejemplo le vamos a poner que sea vidrio y que sea un color, no sé, pues, a ver, este de acá, ¿sí? Le podemos dar y me va a dar ese objeto como si fuera un vidrio transparente. Entonces, y si no, vuelvo a la estructura inalámbrica. ¿Qué ventaja también tiene esto? Que yo puedo darle un clic derecho a la pantalla y me pone repetir. Y aquí me pone todos los comandos que yo he realizado. ¿Sí? Todos los comandos que yo he realizado y me aparece lo último que yo he hecho para poder trabajar. ¿No? Esto es lo que nos permite trabajar Rhino como si fuera un elemento determinado, un elemento básico. Eso sería para ir conociendo el programa. Ustedes pueden ir probando, por ejemplo, pueden ir probando de hacer un polígono, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que yo aquí hago un polígono, pero puedo yo venirme aquí y ponerle que va a ser de 8 lados, ¿sí? Y me cambia. Puedo ponerle que va a ser de 20 lados y se me cambia la cantidad de lados del polígono, ¿sí? Entonces, puedo yo trabajar de esa manera, ¿no? Puedo ya ir probando qué puedo hacer, qué figuras puedo ir trabajando en Rhino. Si yo tengo esta superficie, este plano que yo he dibujado, puedo hacer aquí en sólido, puedo ponerle extrusión de curva plana, extrusión de superficie recta, ¿y qué me va a hacer? Me va a permitir, eh, me dice aquí, fíjense ustedes, extrusión de superficie, dice seleccione las superficies a extruir. Aquí me da la opción de tener varias superficies y seleccionar las que yo quiera. Entonces yo selecciono la curva, ¿sí? Tendría que, en este caso, la sólido, extrusión de curva plana, ¿sí? Fíjense ustedes que ya me da la opción de levantar como yo quiera o si no poner en esta ventana que va a tener 10 metros, le doy enter y se me forma una extrusión de esta figura que no es, perdón, yo me equivoqué, no es una superficie, sino es como una polilínea, pero me genera una superficie de esta manera, que si yo le doy en vista un renderizado, fíjense ustedes, sigue teniendo la opción de verse de esa manera. Lo que yo haga, ¿no es cierto? Puede quedar otra vez como estructura alámbrica y tenemos esa figura. Para verla solamente la perspectiva, me voy acá y solamente tengo la perspectiva. Cuando el objeto está seleccionado, se coloca de color amarillo, ¿sí? Y puedo yo trabajar. Le doy vista, le doy renderizado y voy a tener ese objeto. Lo vuelvo a seleccionar, puedo yo aquí cambiar, en vez de que sea vidrio, puedo ponerle otro color, por decirle le vamos a poner este color, le doy a aplicar y fíjense ustedes que es un cristal transparente de ese color. Entonces eso me permite trabajar. Pero cada situación vamos a ir conociéndola, después vamos a ver cómo podemos hacerle una tapa y esto que es una polilínea hecho como si fuera, se puede convertir fácilmente en una figura eh, de
que tenga volumen y que tenga tanto una tapa inferior como una tapa superior. Bien, y bueno, puedo volver a tener las superficies y puedo volver a trabajar de esa manera, ¿sí? Bien, eso sería en este primer tutorial para ir conociendo las virtudes que puede tener Rhino para poder trabajar de esta manera.